Puangues, Tucue Familia Cona, muy buenas tardes para todos y para todas. La experiencia de nuestro pueblo Inga parte por allá en el año 2000, 2001 más o menos, cuando entregan las primeras emisoras y se empiezan a hacer unas acciones de formación en nuestro pueblo Inga, en Santiago Putumayo. De ahí algunos empezamos a hacer algunos acercamientos con el pueblo Inga y el pueblo Kamsá, pero en algún momento sentimos como que no teníamos el acompañamiento, faltaba la formación. Entonces muchos de los que hicimos radio o estamos haciendo radio y estamos en comunicaciones aprendimos a partir de la experiencia. En ese caminar nosotros nos hemos encontrado diferentes prácticas y formas de acercarse al conocimiento, pero que muchas de ellas no se pueden, digamos, aprender o enseñar si no se llega desde la lengua materna. Hay cosas que suceden en nuestros territorios que si no están dadas desde la lengua materna no se entienden, cambian el significado. Entonces dicen muchos cuando vamos a hacer una producción radial, dicen no, lo hacemos en español, después lo traducimos al Inga. Pues para empezar no hay traducción, ¿sí? Habría es una interpretación y de acuerdo a cómo la persona lo está interpretando pues puede cambiar el significado. Entonces muchas veces la discusión ha sido, bueno, hacemos producciones, pero entonces que sean pensadas en Inga y no pensadas en español y después traducidas. En ese sentido se han ido dando procesos también de resignificación y de reinterpretación de nuestro territorio y de nuestras prácticas. Hay una situación que se presenta en todos los pueblos indígenas y en nuestro pueblo Inga pues sucede de igual manera y es con la educación escolarizada. Cuando la educación escolarizada nos pone las aulas, no se tienden a encerrar el conocimiento. Entonces desde la emisora empezamos a caminar el territorio, a ir donde los mayores, para grabar, digamos, conversaciones, para tener diálogos también allá, para aprender en el territorio, para aprender con el territorio. En ese sentido se viene dando la implementación también más adelante del modelo educativo del pueblo Inga y se empiezan a integrar prácticas educativas y comunicativas. Entonces empezamos a hablar de la educomunicación, educar para comunicar y comunicar para educar. Hacemos los recorridos territoriales, vemos necesidades de aprender, por ejemplo, como en el caso del Calusturrinda, de nuestra fiesta, la Tumpuncha. Y no tenemos los instrumentos musicales, entonces dijimos, bueno, hace falta fortalecer esa parte musical para comunicar también desde la música propia. Pero entonces no teníamos las flautas, decíamos, bueno, entonces busquemos los materiales. Y al buscar los materiales íbamos conversando con los taitas, íbamos conociendo el territorio, conociendo hasta dónde llega, hasta dónde tenemos nuestra responsabilidad y cuáles son los seres y existencias también que nos comunican. Entendiendo que están las chorreras, que están los páramos y que ellos también nos hablan, ¿sí? Y aprenderlos a escuchar. Entonces, desde nuestra lengua materna tiene una forma de llamarse, por ejemplo, el Quindi, ¿no? Que nos permite la comunicación, ¿no? Entonces decía, bueno, que hay Quindi ya para rabiar, pues sabía decir mi abuela, ¿no? Uyay, uyay, decía. Y el Quindi hacía, hacía. Ya, ese es porque vas a escuchar pelea o va a haber algo. Entonces, cuando uno empieza a interpretar a nuestro territorio también y a la naturaleza que nos rodea, uno empieza a hablar en otro lenguaje, otras dinámicas las que tiene. Entonces decíamos, bueno, si lo que nos propone desde los planes de estudio en la educación escolarizada era obedecer a las áreas fundamentales, que son 9 áreas, establecer un currículo. Entonces decía, bueno, la lengua materna no puede darse en un área, no puede darse en un aula, en un tablero y escrito ahí, no, tiene que ser desde las prácticas cotidianas. En la emisora lo entendimos así y empezamos a acercarnos por eso a las prácticas cotidianas, con el Calusturrinda, con la Minga, con el Divichido en la Chagra, ¿sí? Entonces revalorizando otras prácticas, pero transversalmente, ¿sí? Porque nosotros decimos somos orales, pero si nos vamos a ir solamente a la escritura que nos han llevado al alfabeto, pues nos vamos a quedar cortos, porque la palabra dice mucho más. En ese sentido, la
la emisora y muchos compañeros hace algunos años empezaron a gestionar proyectos con el Ministerio de Cultura, cuando todavía teníamos licencia, ¿no? Con la emisora, porque después ya eso, con las deudas y todo eso que nos cobraban hasta por emitir en nuestro territorio, ilógico, ¿no? Pero pues bueno, ya después de eso quedó abandonado ese trabajo. Los compañeros pudieron producir unos trabajos muy buenos en idioma inga, en idioma kamsá y también en el español, ¿sí? Vemos aquí muchos compañeros que han trabajado esa parte. Más adelante entramos a formar parte de la red Cantoyaco. Nos ha brindado formación técnica y ahí también han habido unas discusiones, ¿no? Porque cuando vamos a producir contenidos, cuando tienen que ver con recursos del Estado o recursos de otros cooperantes, tienen que estar dados en lengua español, ¿cierto? Y entonces es como ese tire y afloje de que le meto el inga, pero también tengo que traducirlo. Nos decimos, no podemos traducir, interpretación. Bueno, entonces eso, que sea así, pero cumplamos con las metas, ¿sí? Entonces, también ahí no hay una garantía, digamos, frente a nuestras propias producciones para nosotros mismos. Pero hemos tenido apoyo en ese sentido de ir replanteando también qué entendemos por comunicación nosotros. Nos ha surgido también en algún momento una preocupación, y es cómo desde la radio y desde los otros elementos de comunicación podemos atender a esa población que tiene discapacidades, ¿sí? O que tiene necesidades educativas especiales, ¿sí? De pronto, como por ejemplo, decía un amigo y parecía chiste, ¿no? ¿Cómo le llegamos a un sordo entonces desde la radio? ¿Cómo generamos esos otros contenidos y esa comunicación para aquel que no escucha, para aquel que no ve, para aquel que tiene problemas de aprendizaje? En nuestras comunidades los hay, ¿sí? No será la gran población, pero hay, y de pronto es necesario también atender a eso. Es algo que nos queda como duda. Decimos, bueno, y nosotros tenemos la plataforma de la educación escolarizada en este momento y estamos tratando de desarrollar el proyecto educativo del pueblo inga. Entonces, ¿por qué no articulamos acciones con los profesores? ¿Sí? Ya tenemos los profesores, entonces también démosles esas herramientas y esa formación que hemos venido como enseñando y aprendiendo en esos procesos. Compartamos con los docentes y que ellos a su vez retroalimenten con los niños, con los jóvenes, los estudiantes. Porque si bien nosotros no tenemos el dinero para hacerlo, y de pronto al Estado ni le interesa, o al gobierno mejor, ni le interese fortalecer lo nuestro, de pronto implementar su proyecto y ya, decir hicimos este programa y en una base estadística, venga, es que invertimos tanto, ¿cierto? O les metimos tantas tablets, tantos equipos, esto, y les hemos apoyado, plata, cifras, ¿no? Nosotros decimos, tenemos a nuestros docentes y pueden ser un muy buen apoyo. ¿Por qué? Porque estamos también llegándole con pedagogía, ¿sí? Educar para comunicar y comunicar para educar. En ello también hemos encontrado que hablar en inga, y los compañeros en el Valle de Sundoy que también hablan kamsá, frente a la defensa territorial, ha sido pues nuestra, digamos, como salvación también cuando vamos a hacer las movilizaciones. Hablar en nuestra lengua materna y sale la gente y nos escuchan, y también estamos ahí motivando eso. Más adelante vemos nosotros como pueblo inga que también tenemos la necesidad de llegarles a nuestros ingas que están en contexto urbano. Decimos, bueno, si por FM no podemos, entonces busquemos otra manera, otra estrategia. Y por acá están los compañeros de Radio Manoy que hacen radio por la internet, compañeros inga, y hacemos también producciones y hacemos enlaces y salimos para nuestros hermanos ingas que están en el mundo, haciendo las producciones en lengua materna. El día de mañana pensamos ubicar un stand aquí para compartir, aquí al ladito donde están las artesanías, para compartir nuestras producciones, ¿sí? En ese caminar también nos encontramos que era importante evidenciar nuestro proceso, porque si bien es cierto nuestra palabra puede decir mucho, a veces también las imágenes nos ayudan a hablar también por eso y para que vean y conozcan otros. Entonces hemos hecho algunas producciones audiovisuales en los momentos en los que hemos estado compartiendo esas experiencias, ¿sí? Por ejemplo, de los recorridos territoriales, haciendo los instrumentos. Enseñamos a algunos muchachos, como no teníamos grupos de música, entonces nos pusimos a formar los grupos. Como no teníamos instrumentos,
también aprendimos a hacer algunos instrumentos, ¿sí? Y ahora estamos haciendo producción musical también, desde nuestra emisora. Tenemos un equipo ahí chiquitico y un micrófono, pero ahí estamos grabando, ¿sí? En este momento ya con otros compañeros músicos estamos pensando y un equipo ya interdisciplinar en la producción de material sonoro, audiovisual y escrito. Y esa es la experiencia pues que digamos nos ha brindado. En ello pensamos encontrar más adelante ya unos productos más elaborados, con digamos unos equipos técnicos muchos mejores que los estamos consiguiendo, ¿sí? Que ya afortunadamente tenemos. De pronto no tenemos toda la formación técnica para hacerlo, y ni tampoco los equipos, pero ya aprendimos, y aprendimos de muchas cosas y de a poquitos. Entonces, pues el mensaje como dejarlo que no solamente pensando con los recursos y que a veces tengan que estarnos apoyando se pueden hacer las cosas, sino que también parte de llegar donde los mayores, de recorrer nuestro territorio y de empezar desde ahí. Muchísimas gracias.